días, mis amados. Bendiciones para todos. Wow. Yo creo que tenía como 2 meses esperando este día, ¿no? Porque bueno, como lo dijo nuestra hermana Sara, todo tiene un orden. Todo tiene un orden porque Dios es un Dios de orden. Le doy primeramente gracias a Dios por el privilegio de enseñar su palabra. También le doy gracias a Dios por esta plataforma. Doy gracias a este ministerio que nos da la oportunidad de enseñar, una responsabilidad bastante grande, pero nos da la oportunidad de tomar los micrófonos, de llevar una enseñanza, de llevar un testimonio, y eso debemos valorarlo cada día. Este, mm, bueno, le pido al Señor que tome control. Tengo una actividad que hacer. Estaba pautada para las 10:30 y se adelantó, pero yo ya pasé mi notificación, que me corran de lugar, que me corran de posición, porque ahorita estoy en las cosas de mi padre y el Señor tomará el control debido de esa situación. Y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Que sea el Señor usándome como instrumento. Señor Padre, te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por los hermanos y hermanas que están conectadas, Señor. Aquellos que ya dispusieron su corazón, Señor, para oír tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que va a ser expuesta y es tu palabra la que transforma, la que vivifica, la que sana, la que liberta, Padre amado, Señor, que seas tú ministrando cada corazón, Padre Santo, según su necesidad, Señor, según su circunstancia, que seas tú ministrando poderosamente, Señor, que esta palabra sea rema en nuestras vidas, Señor, que seas tú revelando, Padre Santo, así como un día lo revelaste a mi vida, Señor, y pude tomar el control. Pude tomar el control de mis pensamientos, de mis emociones, porque me revelaste este misterio, Señor, que quizás todos sabemos, pero no todos lo comprendemos, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por Sara, Señor, por su disposición en estar allí, sirviéndote, Padre Santo. Gracias por nuestra pastora Alejandra, Señor, por la junta directiva, Señor. Te doy gracias. Bendice cada mujer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, yo titulé esta enseñanza, que llevo tiempo meditándola, meditándola en mi corazón, preparando, porque de verdad que Dios es maravilloso y cada día Él nos quiere enseñar más. Y yo le puse como título: ¿Cómo puedo mantener mi corazón sano? Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántas enseñanzas ha oído usted acerca de este, de este versículo? ¿Cuántas cosas ha leído acerca de este versículo? Yo creo que muchísimas, muchísimas. Yo el mes pasado vi, si mal no recuerdo, como 2 o 3 enseñanzas, este, que hablaban sobre guardar el corazón. Y yo dije, gloria a Dios, Señor. Cuando el Señor pone esa inquietud en varias personas, este, Santo Dios, están llamando. Cuando Dios pone esa inquietud en varias personas, porque nos quiere hablar. Nos quiere hablar reiteradamente de esa situación, de cómo guardar el corazón. Y yo he leído muchísimas veces esto, pero hasta ahorita yo creo que lo digerí, lo comprendí completamente. Dice que la palabra corazón proviene de la palabra griega cardia, que se refiere a la fuente de la vida física y espiritual.
palabra griega cardia, que se refiere a la fuente de la vida física y espiritual. Y la palabra guardar es sinónimo de cuidar, vigilar, custodiar, estar alerta, preservar una cosa o persona de cualquier daño, conservar, evitar algo. Y antes de entrar en esta enseñanza, eh, quise meditar y sacar algo referente al corazón humano, a este músculo que late aquí en el centro de nuestro cuerpo. Y si vamos al cuerpo, el corazón, lo que llamamos corazón, es un órgano vital para mantener la vida. Es el responsable de hacer circular la sangre por el cuerpo para suministrarle oxígeno y nutrientes. Para mantenerlo sano, los médicos recomiendan una dieta sana, actividad física regular, controlar el estrés, dormir bien, no consumir licor, tabaco, entre otras recomendaciones, ¿verdad? Eso es lo primero, que cuando van gracias a Dios tengo un corazón físico muy sano, pero en una oportunidad me tocó acompañar a mi tía al cardiólogo y lo primero que enfatizó el cardiólogo es en lo que entra por aquí. Cuida lo que entra por aquí para que tú mantengas esto sano. Y cuando el corazón se enferma, fíjense lo que pasa en el cuerpo. Miren, el cuerpo puede experimentar una variedad de síntomas como falta de aliento, cansancio, dolor de pecho, hinchazón, pérdida del apetito. Si el corazón deja de funcionar, se produce un paro cardíaco y si no se trata en unos cuantos minutos, el paro cardíaco generalmente provoca la muerte. Fíjense que el corazón sí puede pararse y vemos cómo el corazón es un sistema eléctrico que cuando este corazón, este músculo se para, hacen creo que es electroshock que se llama, unas cosas así que tienen corriente y las ponen en el corazón para que él arranque otra vez y continúe la vida en el cuerpo. Pero no puede pasar mucho tiempo el corazón detenido porque vamos a morir automáticamente, comienzan todos los órganos a colapsar por la falta de sangre, por la falta de oxígeno, colapsan los pulmones y viene la muerte física. Así que podemos decir que el corazón es un órgano vital, como lo dijimos ahorita. Este órgano es vital para la vida, vital, el cual amerita de nuestro cuidado. Días atrás, nuestra pastora Alejandra nos compartió una enseñanza de la pastora Lisney y ella hablaba de los órganos del cuerpo y se fue refiriendo a cada uno de los órganos físicamente del cuerpo y de verdad que yo me gocé tanto, tanto en esa enseñanza porque fue como enriqueciendo lo que yo estaba desarrollando. Y ella hablaba, de la vesícula y me llamaba mucho más la atención porque, bueno, mi vesícula está enferma, es una realidad que no voy a negar, mas mi fe en Dios cree que Él la puede sanar, que Él la puede limpiar. Y ella decía que cuando no sacamos cosas de nuestro cuerpo, él va generando situaciones que van enfermando los órganos. Cuando no sacamos la ira, el estrés, la tristeza, la vesícula comienza a sufrir y es allí donde se forman las piedras y se enferma la vesícula. Decía la pastora en su enseñanza que la vesícula al enfermarse y colapsar puede ser removida del cuerpo. Dios la creó allí y le dijo, tú vas a hacer un filtro, tú vas a proveer la bilis para que los alimentos sean procesados. Pero Dios en su infinita sabiduría dijo, si te enfermas, te pueden sacar, te sacan y el cuerpo sigue funcionando. Claro,
va a haber otras consecuencias, sí las va a haber, va a haber otras consecuencias, pero el cuerpo puede seguir funcionando. En cambio, el corazón, si bien es cierto que ahorita la ciencia está muy avanzada y hasta hacen trasplantes de corazón, le ponen un marcapaso que no sé, es como, no sé, una pila, algo que ayuda al corazón a seguir funcionando. Cuando él rechaza todo eso, cuando ese corazón de otra persona no se integra al cuerpo o rechaza el marcapaso y deja de funcionar, viene la muerte, viene la muerte. Y también hablaba la pastora del hígado, que el hígado, Dios nos dio la bendición del hígado en que se puede regenerar, regenerar. El hígado hasta puede ser cortado y él se va regenerando. Y el hígado también funciona como un filtro. Entonces, yo quise hacer esta ilustración del cuerpo, del corazón como músculo, antes de entrar realmente a lo que nos ocupa hoy. Y, y yo meditaba, yo decía, el rey Salomón, que fue el que escribió este proverbio, él se refería al músculo llamado, ¿qué quería decir él cuando se estaba refiriendo a guarda tu corazón? Él no se estaba refiriendo al corazón como músculo que bombea, como una bomba que está allí en nuestro cuerpo, que bombea la sangre para mantener la vida. Él no se estaba refiriendo a eso. Y cuando él dijo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿A qué vida se refería? ¿A qué vida se refería? Porque si él no se está refiriendo al músculo como tal, sino a otra cosa, ¿a qué vida se está refiriendo? Y vemos que cuando él dice, guarda el corazón, él realmente quería decir, cuida tus pensamientos, tus emociones y tus actitudes. Él está, yo le cambiaría o le cambié la palabra corazón por alma para poder comprender aún mejor el versículo. Si yo cambio corazón por alma y pongo sobre toda cosa guardada, guarda tu alma porque de ella mana la vida. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Y cuando nosotros en nuestras primeras enseñanzas bíblicas, en nuestras clases de doctrina, de discipulado, nos dicen que en el alma radican los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, vemos que cuán importante es el alma. El alma es por lo cual Dios murió en la cruz del Calvario. Dios murió en la cruz del Calvario por nuestra alma. Y el enemigo, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Nuestra alma. Él lo que quiere es nuestra alma. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, tal como el hombre piensa, así es su corazón. Y vamos a seguir cambiando la palabra corazón. Tal como el hombre piensa, así es su qué, su mente, sus emociones, sus actitudes. Como usted piensa, actúa. Y como usted piensa, usted siente. Y como usted siente, actúa. Fíjense, ese es como una fórmula súper importante. ¿Qué pienso, qué siento y cómo actúo? Es algo que debemos estar constantemente meditando en nuestros corazones. Y aunque el tiempo es corto y esta es una enseñanza como para sacarle muchísimo provecho, yo pensando, dije, ¿dónde nace el pecado? Usted me va a decir, el pecado nació en el huerto del Edén. No estoy refiriéndome en este momento a eso. Sabemos todos que el pecado nació en el huerto del Edén. Allí nació. Pero ¿dónde nace el pecado en nuestras vidas? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice que
en los pensamientos. Yo no peco si antes no pienso en el pecado. Dice la Biblia que de nuestra concupiscencia, de nuestros malos pensamientos, allí este, eh, se va alimentando el pecado. Entonces, fíjense que si el pecado nace en los pensamientos, eso se llama iniquidad. Iniquidad. Recuerdo una vez una hermana que decía, no, nosotros no tenemos iniquidad. Y hubo una hermana que me compartió un libro que todavía lo anhelo, lo leí completo por fotos que ella me mandó. Es En la brecha de Nancy Amancio, y ella habla de la iniquidad. Y la iniquidad es ese pensamiento que está aquí, ese pensamiento que solamente usted y Dios lo saben. Usted y Dios lo saben. Dice, el origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Surge en el momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección, le da cabida a un pensamiento. ¿Cuál fue ese pensamiento? ¿Cuál fue ese pensamiento que llevó a este arcángel a caer, a perder lo que Dios le había dado? A ser un ángel, un arcángel precioso, un querubín protector, le dice la Biblia. Él quiso ser como Dios. Y ese pensamiento entró en su mente, pasó a sus emociones, por decirlo de una manera, y fue donde se manifestó la rebelión más grande de la historia. Y se dice que se trajo la tercera parte de los ángeles por un pensamiento, por un pensamiento. Dice que iniquidad se refiere a maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral y a la justicia. O sea que cuando yo estoy pensando cosas perversas, ¿qué hay en mis pensamientos? Iniquidad. Cuando yo estoy meditando en la maldad, en cómo voy a hacer para salir airoso de esto, ¿será que si miento? Voy a decir una mentira. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy dejando entrar la iniquidad a mis pensamientos. Y esa iniquidad que entra aquí a la mente, que la Biblia le llama corazón, comienza a afectar nuestras emociones. Vemos que los pensamientos, como lo dije, afectan las emociones y las emociones determinan la actitud. Entonces, si vemos que el rey Salomón dice, guarda, guarda tu corazón, guarda tu alma. Y si guardar está relacionado con vigilar, custodiar, estar alerta, ¿qué debo hacer con mis pensamientos? Fíjense, cuando nos enfocamos en la palabra guardar, cuando usted le digan guárdame algo, usted tiene que estar vigilando eso a lo cual lo mandaron a guardar. Cuando alguien está sentada a su lado y se levanta y le dice, guárdame el puesto, y uno está allí vigilando que nadie se siente, ay, no, está ocupado, disculpe, aquí va una persona que ya viene. Usted está allí custodiando esa silla, está alerta a que nadie más venga a ocuparla, sino la persona que la dejó cuidar. ¿Qué debo hacer con mis pensamientos si el rey Salomón o Dios a través del rey Salomón nos da un mandato? Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, porque de él mana la vida, de ellos manan la vida. Dice que lo primero que nosotros debemos hacer para guardar nuestros pensamientos es llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Lo podemos ver en 2 Corintios 10:5. Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo estar vigilando, debo estar pendiente. Así como cuando yo estoy guardando esa silla que viene,
No, disculpe, no puede sentarse. Cuando vengan esos pensamientos que no traen justicia, que no traen verdad, que no traen paz, yo debo, no, ¿y para dónde va usted? No, usted no puede entrar aquí. Vamos, los empiezo a llevar los cautivos a la obediencia de Cristo. Y mal pensamiento que entra, como un queche, yo lo agarro y tú vas a estar sujeto, mi mente está sujeta a la obediencia de Cristo. Dice también que muchos repetimos esta cita bíblica, dice, esa está en Filipenses 4:8, dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, cada vez que yo que yo estoy pensando, que tengo pensamientos, ¿qué debo hacer? Yo debo filtrar. Esto es justo. Esto que estoy pensando es justo. Esto que estoy pensando es puro. Esto que estoy pensando es amable. Es de buen nombre. Hay alguna virtud en él. Usted tiene que tener esa cita, memorizársela. Cuán importante es memorizar la palabra. Creo que, bueno, a todos nos debe pasar que cuando vamos a enseñar hay un poquito de nervio escénico, no sé, uno está pendiente de que sí de la luz, que sí del internet, y bueno, y esas cosas generan un poco de angustia, por decirlo así. Creo que fue de domingo para lunes, soñé que no estaba en la plataforma de MIPIS, estaba en mi iglesia donde el Señor me conoció y donde yo le conocí. Y me vi parada en el púlpito predicando la palabra. Y cuando abrí la Biblia, se me había olvidado la cita bíblica y yo la buscaba y no conseguía el libro de Proverbios. Yo decía, Dios santo, ¿cuál es la cita bíblica? Uy, no, y entré en una angustia tan tremenda que me desperté y yo dije, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Señor, ¿dónde es la cita? Proverbios 4:23, creo que jamás se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar esa cita. Entonces, miren qué importante es memorizar la palabra, porque si yo no memorizo la palabra va a ser ese filtro, porque ella cuando entra el pensamiento, la palabra lo va a discernir, lo va a estudiar y va a decir, hey, esto no va para acá, vamos a expulsarlo, a llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. La palabra nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta porción de la palabra dice que debemos renovar nuestros pensamientos. ¿Con qué los vamos a renovar? ¿Con qué lo vamos a renovar? Con la palabra de Dios. Vamos a renovar todos esos pensamientos, sacar lo viejo de nuestra antigua manera de pensar, de nuestra antigua manera de pensar. Y vemos cómo es importante que, ay, santo Dios, eh, llevemos cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Es importante que velemos velemos en todo lo que pensamos, en todo lo que entra en nuestra mente, todo lo que entra en nuestra mente. Debemos estar velando continuamente. Santo Dios. Eh, dice que, pero ¿cómo no tener nuevos pensamientos? ¿Cómo yo comienzo a renovar la mente? Y allí es cuando me doy cuenta, Señor Jesús, toma el control, Padre. Me doy cuenta que
cuán importante es meditar la palabra, estudiarla, cuán importante es oír una prédica, cuán importante es oír un testimonio, porque cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy renovando mi mente. Cuando yo me levanto temprano y medito, o incluso desde la noche, porque a mí me ha pasado, cuando yo me acuesto meditando en una porción de la palabra, es algo tan maravilloso que pasa en mi vida, que yo me despierto, bien sea a las 4 o a las 5 de la mañana, y el Espíritu Santo comienza a fluir en mi vida de una manera. El rema de Dios comienza a fluir en mi vida de una manera que yo digo, Santo Dios, Señor, glorifícate de verdad, que es maravilloso, maravilloso lo que uno siente, y por eso es lo importante de renovar nuestros pensamientos, pero ¿con qué los voy a renovar? Con la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra abundancia es en gran cantidad, con fluidez, con facilidad, con largueza, con detalle, plena o cumplimiento, con frecuencia. Fíjese, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Dónde va a morar en abundancia? En nuestros pensamientos. Dice en nuestros corazones, pero se está refiriendo a nuestros pensamientos. En el cuerpo físico, el corazón, como dijimos, es un músculo que está constantemente en movimiento. Ya vemos que si el corazón se para, puede provocar un paro respiratorio, un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces el corazón tiene que estar constantemente bombeando la sangre. La sangre entra al corazón, es purificada, es oxigenada y luego que pasa de esa transformación, dice que la sangre entra en estado de desoxigenado. O sea, ella está falta de oxígeno a través de las venas cava superior e inferior y llega a la aurícula derecha. La sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho se contrae y bombea la sangre a los pulmones. Allí la sangre se oxigena y regresa al corazón. El ventrículo izquierdo se contrae y bombea la sangre oxigenada y con nutrientes a todo el cuerpo para preservar la vida y mantener el cuerpo vivo y sano. En el mundo espiritual, fíjense no me lo van a creer, pero ya como 6 personas me han llamado. Normalmente no llaman. El Señor reprenda al diablo. Pero ahorita yo estoy ejercitando mis pensamientos. Mis pensamientos están enfocados en la enseñanza. ¿Y cómo están mis emociones? Tranquilas, reposadas. Fíjense que me gustó tanto esta enseñanza del corazón físico, de la función que hace. Viene la sangre, entra por un lado y sale por el otro y es purificada, oxigenada. Y luego esa sangre oxigenada y llena de nutrientes va al resto del cuerpo y los nutre, les da vida. O sea, cuán importante es el corazón como músculo que bombea la sangre. Ahora, si llevamos esto al mundo espiritual, la palabra entra a nuestros corazones, que son nuestros pensamientos, los renueva, los transforma, los oxigena y los nutre. Luego estos pensamientos transformados por la palabra viva y eficaz pasan a nuestras emociones, las cuales también son oxigenadas y nutridas, convirtiéndose en buenas actitudes, buenas obras, las cuales determinan el carácter del hombre, preservando la vida espiritual que Dios quiere para nosotros. Cada vez que leemos la palabra, que oímos una prédica, como lo dije hace un rato, una enseñanza,
la meditamos, la analizamos, estamos oxigenando y nutriendo nuestra alma. Ahora entiendo con más exactitud por qué es necesario congregarnos, porque allí vamos, el congregarnos es como que si estuviésemos haciendo ejercicios de cardio, como cuando usted va al gimnasio y le dice, quiero hacer cardio. ¿Para qué? Para mantener sano el corazón. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted se conecta a una llamada de MIPIS, usted está haciendo cardio al corazón. Usted está haciendo aquí, ¿cuál es el corazón? La mente. Está ejercitando sus pensamientos, los está nutriendo, los está oxigenando, para que esos pensamientos que afectan las emociones y esas emociones que afectan las actitudes sean alineados a la palabra de Dios. Dice, pero también nos estamos fortaleciendo, fíjense, eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual, pero también dice la Biblia que nos fortalece contra los ataques fuertes de nuestro enemigo, llamado Satanás. El Señor lo reprenda. El enemigo ataca nuestra mente. ¿Qué, qué más anhela el enemigo sino nuestra mente? Porque él dice, si yo entro a la mente, si yo gobierno sus pensamientos, puedo gobernar su vida, puedo gobernar sus emociones, puedo hacer que haga esto, incluso que mate a una persona, que haga cosas indebidas y esa voluntad la voy doblegando y voy tomando dominio de qué, de esa alma. Entonces, fíjense lo importante que es cuidar nuestros pensamientos. Dice Efesios 16, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todos los dardos encendidos del maligno. ¿Cómo vamos a pagar todo eso que viene a nuestra mente con el escudo de la fe? ¿Y cómo vamos a alimentar la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Dice, ¿qué son los dardos de fuego? Son todos aquellos pensamientos que entran en nuestra mente y nos llevan a vivir en condiciones y posiciones que no son las que agradan a Dios. Eso es lo que el enemigo constantemente está minando. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar en primera de Pedro 5:8. Oiga bien, buscando a quien devorar. Él se vale de cualquier ignorancia, debilidad o circunstancia que tengamos. ¿Para qué? Para sembrar enseguida pensamientos de confusión, de temor y sobre todo mentira que nos lleven a dudar de Dios y su palabra, para así mantenernos aislados, oprimidos y derrotados. Fíjense de lo que él se vale, de la ignorancia. Y ustedes creen que si usted está en ignorancia, usted va a ser libre de las consecuencias de hacer cosas que no agradan a Dios. No, no. Yo puedo ignorar que mentir me va a traer una consecuencia. Yo lo puedo ignorar y sin embargo, aunque yo lo ignore o no tenga el conocimiento, en conocimiento, me va a venir las consecuencias. Entonces él se aprovecha de la ignorancia, de que los cristianos, porque vamos a hablar de los cristianos, no están preparados en la palabra, no dominan ciertos temas, desconocen el rema de Dios en la palabra y él va ¿a qué? A sembrar. De la circunstancia. Él se vale de la circunstancia. ¿Qué puede ser una circunstancia? Yo recuerdo que cuando me tocó venirme aquí a Maracay, tuve que dejar mi hijo pequeño. Y créanme que fueron las noches más largas, entraba en angustia, se me quitaba el sueño,
Y allí fue donde Dios comenzó a ministrar en mi vida y me hizo libre y hizo rema esto en mi vida. Yo empezaba a pensar, Dios mío, ¿qué está haciendo mi hijo? Si se escapa, si no se dan cuenta, si esto, y mi mente estaba pero minada. Y cuando yo veía, no podía dormir, me empezaba a asfixiar y hasta que un día dije, no, yo no puedo seguir así. Y empecé, Señor, tú lo guardas, tú lo cuidas, Padre. Incluso hablaba con Alejandra y Alejandra me decía, ora y que el Señor ponga sueño sobre él, que se rinda, porque se quedaba hasta las 5 de la mañana viendo internet. Y yo tuve que entrar en el gimnasio a hacer cardio, vamos a hacer cardio. No, y venía este pensamiento y yo lo atrapaba con una promesa de la palabra y lo combatía y lo echaba fuera y lo llevaba cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando yo empecé a hacer esto, mis emociones se reposaban. Estaba yo en paz, tranquila, podía pensar, Señor, en el tiempo que tú me permitas, yo voy a irlo a buscar, va a estar conmigo, Señor, no se está alimentando bien. Y eso es hacer cardio en nuestros pensamientos, es estar constantemente. Él se estaba aprovechando de una circunstancia que yo estaba viviendo. ¿Para qué? Para sembrar todo eso. ¿Y qué quería? Que mantenerme oprimida, llevarme a dudar de Dios y su palabra. Si el Señor dice que yo guardaré a tus hijos, yo guardaré a los tuyos, yo te guardaré, ¿por qué voy a dudar, Señor, aunque yo no esté cerca? Tú sí estás cerca, tú sí estás viendo lo que hace, lo que piensa, lo que dice, y tú lo vas a guardar. Y no voy a permitir que el enemigo siembre esa duda en mi mente, en mi corazón, para que mis emociones se afecten. Y cuando las emociones se afecten, ¿qué creen que pasa? Abre la boca. Ay, Señor Jesús, eso sí es tremendo. En momentos de ira, ¿quién de ustedes no ha abierto la boca? No había, cuando uno está irado, lo primero que hace es abrir la boca y muchas veces dice palabras hirientes, palabras de las cuales se va a arrepentir, palabras que van a dañar, palabras que lo pueden llegar a atar porque empieza a confesar cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, mire que, o sea, qué importante es mantener nuestros pensamientos sujetos, cautivos a la obediencia de Cristo. Por ello es absolutamente necesario que estemos, ¿cómo debemos estar? Alerta, vigilando, evaluando si aquello en lo que persiste nuestro pensamiento conecta con lo que Dios dice en su palabra o si por el contrario es un dardo de fuego del enemigo que debemos apagar con nuestra fe. Allí vamos a estar vigilando, vamos, haciendo cardio. Las que van al gimnasio saben, por lo menos que las ponen, yo como no voy al gimnasio, cuando las ponen en la bicicleta, eso es cardio. Vamos, usted tiene que estar ahí dándole a sus pensamientos, renovando y ponga la porción, la palabra en la cocina, en la nevera, en el baño. Usted de repente está distraída en el baño y cuando lee, ay Señor, mira, ahí lo dice tu palabra. Y entonces está constantemente vigilando, guardando eso que le da la vida, que es su alma. Dice que Dios dice en su palabra, o si por el contrario es un dardo de fuego del enemigo que debemos apagar con nuestra fe. Eso lo en Isaías 26. Esta es una cita bíblica que me gusta muchísimo y un estandarte para mí, un arma de guerra. Esa es la palabra. Dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué nos garantiza la paz? Que pasa sobre todo entendimiento. La abundante palabra en nuestros pensamientos y en nuestra boca. Cuando la palabra de Dios está arraigada en mis pensamientos y yo empiezo a confesar esa palabra, automáticamente viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a mi vida, a mi corazón. Y cuando el enemigo quiere oprimirme con un pensamiento, una
a mí el enemigo, yo fui libre de un espíritu de muerte que me oprimió muchísimo, muchísimos años me oprimió ese espíritu de muerte, porque no sabía estas cosas, no me habían sido reveladas, a lo mejor me fueron enseñadas, pero no me habían sido reveladas. Cuando el Señor me las reveló, yo dije, se acabó, ya tú no me vas a oprimir más a través del miedo, a través del temor. Y entonces yo actuaba y tomaba decisiones en base a lo que sentía, al temor, y dije, no más, no más. Entonces, fíjense, hablamos de los pensamientos. Cuán importante es vigilar lo que hay en nuestras mentes, pero también es importante vigilar lo que esta señorita confiesa, que es nuestra boca. Hay una cita bíblica que el Señor me dio un rema para esta cita bíblica, que es en Romanos 10. Esa la conocemos muchísimo, sobre todo cuando una persona, le vamos a decir que haga la oración de fe. Dice Romanos 10, 9, 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde vas a creer? En tu mente. Luego, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque con la mente, o sea, el corazón, dice el corazón, pero es con la mente, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces pasamos de los pensamientos a la boca, o sea, de lo que pensamos ahora a lo que confesamos. Tiene que haber una concordancia allí. Yo no puedo pensar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo pensar todo lo puedo en Cristo que me fortalece y confesar con mi boca, oye, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, de verdad que no puedo. Entonces no estás relacionando lo que piensas con lo que dices. Entonces fíjense que es tan importante como cuidar los pensamientos, es importante cuidar lo que confesamos, qué decimos. Yo a veces me pongo a analizar y nosotros somos tremendos. A veces tomamos eh, formas del mundo, tomamos formas del mundo y empezamos a hablar como habla el mundo. Por eso que cuando llegamos al Señor, todo nuestro ser debe ser renovado, debe ser transformado. Por eso dice la Biblia que nacemos de nuevo. Aún nuestra forma de alimentarnos, de vestirnos, todo, todo tiene que ser alineado. Entonces, si yo tomo el control de mis pensamientos, también tengo que tomar el control de mi boca. Y cuando yo comience a hacer cardio en mi mente, mi boca también se va a ajustar. Ella le va a costar, porque de repente yo estoy pensando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mío, yo creo que no voy a poder hacer esto. Entonces, ¡pam! No, sí, viene la mente, le recuerda a la boca, sí, pero tú dijiste que la palabra dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice en el Salmo, es un salmo que me gusta muchísimo esta porción de la palabra. Bueno, a mí toda la palabra me gusta, me apasiona. Dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mis pensamientos. ¿De qué? De mis pensamientos, dice de mi corazón, pero realmente se está refiriendo a mis pensamientos delante de ti. Yo recuerdo que una vez, santo, ya el tiempo va corriendo, una vez mm, estaba nueva en el Señor, en la iglesia donde me congregaba, asistíamos domingo en la mañana y domingo en la noche. En la noche llevábamos traje de gala para estar en el santuario, en el templo y alabar a Dios y gozarnos y eso. Cuando yo llegué, la hermana que está en la puerta, yo llevaba mi mejor vestido, mi mejor pinta, y de paso era beige. Me está esperando y me dice, amada, te tocan los niños. Y yo, amén, amén. Ajá, por fuera, pero por dentro, santo Dios. Yo no sé si cargaba hasta medias panty en ese momento. Y allá hace calor y de paso un vestido beige. Si me lo agarran, un niño me lo va a ensuciar. Ay, Dios mío, pero ¿por qué no le dicen a uno con tiempo? No, es que esa era la dinámica.
era la dinámica. ¿Para qué? Para que tú trataras con tus pensamientos, con tus emociones y fueses dispuesta. Y cuando yo llego y ella me da un papelito y me dice, esto es lo que le vas a hablar a los niños. Y me siento, saco mi Biblia y hablo el papelito, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, bueno, no lloré porque tenía que estar allí al frente de los niños, pero fue mi mejor enseñanza, porque en el momento yo dije, sí, amada, amén, gloria a Dios, pero la meditación de mi corazón no iba con mi boca. Entonces, qué importante es cuidar no solamente lo que usted piensa, sino también lo que confiesa. Dice, por lo cual, dejando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Efesios 4:25, somos miembros los unos de los otros. Y también dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Efesios 4:29. Y en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces vemos cómo los pensamientos afectan también lo que nosotros confesamos. Y bueno, y la cita estandarte de esto, que está en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de sus pensamientos saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de sus pensamientos dice de su corazón, pero yo le aplico sus pensamientos, saca lo malo, porque de la abundancia de los pensamientos que habla la boca. Si yo constantemente estoy pensando, por ejemplo, hay gente que está pensando, ay, qué fastidio, ay, la cola, qué fastidio el calor, qué fastidio la lluvia, y entonces cuando uno va a hablar con ellos, es una sola queja. Todo el tiempo están quejándose, Dios mío, renueva tus pensamientos y guarda lo que estás confesando, porque dice que de esos pensamientos tú vas a hablar. Si estás pensando todo el tiempo en lo malo, ¿qué va a hablar tu boca? Cosas malas. Hablamos de los pensamientos, hablamos de nuestras confesiones que son movidas por nuestras emociones. Ahora nos falta nuestras actitudes. Dice el Salmos 15:2, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en sus pensamientos. ¿Cómo debemos andar en integridad? Y fíjense que integridad es algo profundo, porque integridad es lo que usted hace cuando nadie lo está viendo. Eso es lo que realmente usted es. Eso es la integridad. No me está viendo la pastora, no me está viendo el hermano, no me está viendo este. Ah, yo voy a hacer esto. No, pero te está viendo Dios, que es más importante. Y a quien tú te debes es a Dios. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que debes caminar? ¿En qué? En justicia, andar en integridad. Y entonces, miren cómo se va a ir alineando, se alinean los pensamientos, se alinean las emociones y se alinean las actitudes y te empezamos a tener una vida que agrada a Dios, una vida que da testimonio, que donde nos paremos vamos a exaltar el nombre de Cristo, donde nos paremos la gente va a ver reflejado a ese Jesús, a ese Cristo del cual yo predico, lo va a ver reflejado en mí. ¿Por qué? Porque se alinearon mis pensamientos con mis emociones y mis actitudes. Y le dije al enemigo, ¿sabes qué? Tú no tienes parte ni arte en esta alma, porque esta alma le pertenece a Cristo, este corazón le pertenece a Cristo y tú no entras porque yo voy a estar vigilante, no solo de cómo pienso, sino cómo actúo, porque muchas veces, como me pasó a mí cuando la hermana me dio el papelito, ¿cómo actué yo? Ah, yo actué en sumisión, en espiritualidad. Ay, qué sumisa la hermana, gloria a Dios, qué linda como aceptó con su tremenda pinta ir a atender los niños. Ah, esa fue mi actitud, pero no fue lo que yo sentí. Entonces, pero Dios sí lo estaba viendo. Dios sí lo estaba viendo. Entonces, muchas veces, este,
Ay, ay, hermano, cuánto te amo. Ay, qué bendición eres. Y por dentro, qué insoportable. Me caes malísimo. No soporto cómo mueves los dedos, cómo mueves los ojos. Entonces, no está alineado, usted no está siendo íntegro, no está siendo íntegro. Y no solamente tenemos que vigilar de cómo pensamos, de cómo sentimos, sino también cómo actuamos, porque eso es lo que santifica nuestra alma, eso es lo que le va a dar vida a nuestra alma. Dice que en el cuerpo humano, el corazón, la sangre, las arterias y los pulmones están entrelazados. Ellos trabajan en conjunto, es un funcionamiento perfecto como todo lo que hace Dios. Y en la vida espiritual, los pensamientos, las emociones y las actitudes también están entrelazados. No solo debemos cuidar lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Pero ahora llegamos ya, resumiendo, vemos cantidades de cristianos oprimidos por el enemigo. Yo he aprendido a verlos. He aprendido a ver la opresión en los cristianos. ¿Por qué? Si todos sabemos esto, si todos oímos esto, si todos recibimos estas enseñanzas, ¿por qué hay cristianos oprimidos? ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos que viven en plena libertad y por qué hay otros cristianos que están oprimidos? Porque unos hacen cardios y otros no, porque unos son diligentes y otros son perezosos, porque unos ni siquiera están pendientes ni vigilando de sus pensamientos, no somos diligentes en memorizar la palabra. Ese sueño cuando vi, Dios mío, se me olvidó la cita bíblica, ¿dónde es que está? Y no conseguía ni el libro de Proverbios. Eso fue una enseñanza, Dios ministrándome. Cuando la Biblia sea quitada de tus manos, cuando no tengas el teléfono para buscar dónde es que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si esa palabra no está abundando aquí en tu corazón? Cuando venga una persecución, a muchos no les gusta que les digan esto, hermanos, pero si a Cristo lo persiguieron, si a los apóstoles los persiguieron, a usted también, en uno determinado momento, lo van a perseguir por su fe. Entonces, ¿qué es lo que va a salir en ese momento de persecución, en ese momento de tensión, de angustia? ¿Qué es lo que va a salir? Yo veo TikTok, veo cosas, trato en lo posible, en lo mayor que pueda, de ver cosas que me edifiquen, porque hay cosas muy buenas. Y cuando algo no me edifica, me he disciplinado a pasarlo, porque en TikTok sale de todo. Y sigo muchos hombres de Dios, profetas y eso. Entonces en estos días estaba viendo un profeta que sigo y él dice que viene un terremoto. Lo han dicho mucho, que viene un terremoto. Lo dice la Biblia, dice que en el último tiempo que va a haber terremotos, guerras, rumores de guerra. Entonces, ¿por qué nos asustamos? Y él dice, le preguntan, o la recomendación que dice, ¿qué hacer cuando venga el terremoto? Él dice, no se mueva de su casa, no salga corriendo, inclínese a orar, y allí va a permanecer. Entonces, yo inmediatamente, como pongo a mi mente a hacer cardio, cuando yo lo oía hablando, a mí se me vino a la mente el Salmo 46. Señor, aunque la tierra sea removida, Señor, yo confiaré en ti. Y yo digo, Señor, si ha de venir un terremoto, un sismo, como lo que la está establecido en la palabra, no es lo que el profeta diga, porque el profeta que dice la palabra, eso es lo que dice el profeta de Dios, la palabra. Señor, tu palabra dice que yo no debo temer, que yo debo confiar, que yo debo creer lo que dice la palabra. Y así no voy a ser presa del temor. Un cristiano que no renueva sus pensamientos, que la palabra de Dios no abunda en su corazón, es una presa fácil para el enemigo. Fácil para el enemigo. Entonces, ¿cómo están sus emociones? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Qué está reflejando su cuerpo? ¿Qué está? Porque el cuerpo es un tablero que prende las lucecitas y nos va diciendo, hey, cuidado aquí, cuidado allá. Mira, tienes que sacar las emociones a diario, entre cristianos, por actitudes, por palabras, nos herimos porque
porque es así, porque esta es una naturaleza pecaminosa, entonces yo debo estar constantemente vigilando, vigilando, vigilando. Ay, mi mamá me dijo esto, fue duro. Señor, empiezo yo a sacar eso, a sacarlo de mi vida. ¿Para qué? Para que no dañe mi corazón. Ay, la hermana me regañó y no fue lo más espiritual posible, me golpeó con su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes a perdonarla. No estaba en su mejor momento. Comience a hacer cardio y comience a guardar su corazón, a guardar su alma, porque de él va, de esa alma va a depender, o de esa actitud de esa alma, de lo que atesore esa alma, es que usted va a pasar el resto de su vida. Si usted es un alma que constantemente alimenta espíritus de rechazo, espíritus de envidia, espíritus de celo, va a ser un alma atormentada, enferma. ¿Y qué cree usted para dónde va a ir? ¿Usted cree que un alma llena de amargura, de resentimiento, va a poder entrar a la presencia de Dios? Entonces, miren lo importante de algo que parece muy sencillo, depende nuestra eternidad, nuestra eternidad. Entonces, bueno, mis amados, hasta aquí, Dios es bueno, Dios es bueno, bendecimos esta plataforma que es un canal maravilloso donde hasta ahora podemos expresarnos. Gracias por estar allí, atesore esta enseñanza, haga mucho cardio, mucho, mucho cardio, pero no en la bicicleta, sino en sus pensamientos. Dios les bendiga.